ser uno bueno en las dos, ¿no? Generalmente tiene alguna facilidad más en una que en otra. ¿Cómo más definen ustedes la escritura? ¿Qué se escribe? Para mí es el ejercicio de plasmar digitalmente exactamente la palabra que se utilizaría ahí, gramatical, no sé cuál sería la palabra. Si yo escribo un cuento, poesía, una crónica, un reportaje, y el proceso está como ustedes lo describían, es esas ideas, aquello que es intangible, cómo hago para ponerlo de un modo tangible, que en este caso lo llamaremos símbolos o letras, bajo la estructura específica, según la intención y lo que yo quiera comunicar. Entonces, ante todo, escribir es eso. Creo que, y aquí hago una invitación a tener presente esta forma de comprender la escritura, ¿no? Y es que yo organizo el pensamiento, y ahí está, tal vez, la explicación de por qué a veces uno para escribir le pasan todas las dificultades que le suceden, siente que se enreda, como que uno se pone trampas y que estoy escribiendo, pero ¿cuál es el objetivo? Eso sucede porque el cerebro está precisamente trabajando fuertemente para organizar esas ideas y trasladarlas a unas estructuras más complejas. Lo segundo también es entender que el pensamiento no es lineal. Nosotros normalmente solemos creer que los procesos humanos casi todos son lineales, o creemos que así son, pero en la realidad sabemos que no, es así, el pensamiento no está exento de esto. Y la mejor forma de identificar cómo se presenta esto es cuando uno empieza, o en una conversación, está hablando de un tema y luego empezamos a hablar de tal tema y terminamos hablando por allá de cualquier otra cosa menos de lo que teníamos que hablar y nos volvemos a ir. Eso es una muestra muy sencilla de cómo la manera nuestra de pensar no es lineal. Entonces, claro, tomar todas esas ideas y ese trabajo constante que hace el cerebro y ponerlo en unas estructuras, pues eso tiene un trabajo, ¿no? Entonces, por eso, esas son como las razones de por qué esto es complejo. ¿Cuál es la recomendación? Pues ponerlo en práctica, aplicar las claves. Tú decías algo muy importante al principio y es volvernos lectores habituales. Eso nos ayuda también a tener estructuras de identificar. Entonces, eso es ante todo la escritura, es un proceso complejo. Y aquí empezamos con nuestras claves. La primera clave que queremos invitar hoy es esas reflexiones previas que hay que hacer cuando uno va a escribir. Normalmente uno, cuando tiene un compromiso, porque se avecina ya la fecha para entregar el informe, la monografía, entonces uno a lo primero que se enfrenta, ¿qué es? Hay una carga, sí, hay un estrés, y uno empieza con la pantalla. Si de pronto hay alguien que escriba a mano, que le gusta hacerlo de esta manera, le pasa igual, pantalla o papel es igual, la hoja es. Entonces ahí es donde uno empieza, Dios mío. Entonces la invitación aquí, antes de empezar a escribir, es que hagamos unas reflexiones previas sobre lo que implica el proceso de escritura, lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y les quiero regalar esta frase que me parece muy valiosa, y la leo. Tardamos bastante más de lo que calculan los maestros en entender la escritura como búsqueda personal de expresión. El primer aliciente para expresarse por escrito de una manera espontánea surge precisamente como rebeldía frente a su mandato, es decir, a este imperativo de que tengo que escribir, producir este documento, hacer este trabajo. La ruptura con los maestros es condición necesaria para que germine la voluntad de escribir. Y cuando, bueno, aquí se refiere a los maestros, pero creo que se refiere en general como a estos procesos académicos y formales del aprendizaje. Entonces, uno siempre desde el colegio, uno trae la tradición de hay que hacer este ensayo, haga el resumen de tal libro, ¿no? Y entonces uno viene de ese imperativo. Pero cuando, a partir de las experiencias y los procesos
profesionales, académicos, uno va entendiendo que es que la escritura nos pertenece, que sí, tal vez se dio o surgió en unos marcos muy normativos, estructurados, formales, ¿no? Que tienen que ver y están directamente vinculados con la escolarización, pues entonces uno empieza a entender que, bueno, más allá de eso, realmente es este poder, esta capacidad mía, humana, que yo tengo para comunicar, para expresar lo que yo quiero decir. Entonces, en la medida que nos apropiemos de esta idea de que es que el proceso ante todo es mío y me pertenece, empezamos a romper un poco esa lógica del imperativo en la escritura, que es a veces lo que uno le aparece así como un monstruo y lo agota, lo agobia, lo estresa, pasa cualquier cosa menos que uno produzca siquiera una sola línea. Entonces, es esta invitación también que hacemos a apropiarse de la escritura como esa capacidad que todos tenemos para expresarnos. En el camino y con los procesos, como lo señalaba el profesor hace un momento, uno va madurando, se va formando, aprendiendo y aprendiendo técnicas, lenguaje y demás. Pero eso es posterior a este primer paso, que es romper ese imperativo de la escritura. ¿Qué otras cosas implica hacer las reflexiones previas? Bueno, no, aquí me vuelvo. Antes de la siguiente diapositiva, entonces, los quiero invitar a que empiecen ustedes, si tienen de pronto algún texto ahorita por escribir o están precisamente en la producción de uno, que empiecen a identificar esas intenciones que hay en lo que están escribiendo. Es decir, ¿qué es lo que los mueve? O sea, realmente, más allá de formas, más allá de calendarios, más allá de compromisos, ¿qué es lo que los mueve a este documento o texto que deben realizar? ¿Cuál es esa intención del grupo de investigación, del centro de estudios, de mi maestría, en el proceso en el que yo estoy? Porque va a ser esto como esa luz permanente que nos va a guiar en el proceso. Eso hay que tenerlo ahí todo el tiempo. Segundo, ¿a quién quieren dirigir ustedes este texto? Es decir, si yo ya me he apropiado o trabajo para apropiarme de esta idea de que la escritura, más que un asunto imperativo, es mi poder, me pertenece, es mi proceso, ¿a quién quiero yo expresar esas ideas que tengo? ¿A quién me interesa realmente? ¿Quiénes me imagino yo que deberían leer esto que estoy escribiendo? Otros colegas, especialistas, personas que precisamente no son especialistas en este campo. Quiero yo que con esto se haga un poco de pedagogía, que se aprenda sobre estos temas, que se reconozcan estos derechos, que no quieren, y a quién quiero dirigir. Entonces, estas razones de por qué escribo, para quién escribo, y bueno, ya luego me van llevando a qué formas quiero trabajar, qué elementos debo reconocer, qué estructuras debo manejar. Pero esa es la primera invitación, a que tengan presente ahí todo el tiempo cuáles son esas intenciones para la escritura. ¿Preguntas hasta acá? Hay un autor que con el profe Marco vamos a estar trabajando hoy, que se llama Daniel Casaño. Daniel Casaño es un español, es filósofo, es literato, es escritor, bueno, él tiene una formación académica muy rica y es uno de los autores, creo yo, más consultados y con una importante producción sobre la escritura, sobre los procesos de escritura. Además, Daniel Casaño, lejos de ser una persona que maneja un lenguaje complejo, digamos, casi inaccesible, al contrario, tiene esa habilidad para comunicar de muy buena manera, de forma escrita a través de todos sus libros, pero también de manera oral, en conferencias, en entrevistas, cómo mejorar estos procesos de escritura, cuáles son las reflexiones que debemos hacer frente a estos procesos. Entonces aquí vamos a empezar a encontrar elementos de un libro que se llama La cocina de la escritura, del que es el autor. Entonces hay un primer cuadro de reflexión que nos invita, luego de que ya
tenemos claro que la escritura ante todo es nuestra, que es nuestro poder para expresar y comunicar a otros. Luego de tener claro el por qué quiero hacer esto, para qué lo quiero hacer, más allá de cumplimientos y cosas. Estas razones superiores y súper importantes. Él nos dice que hay que tener presentes conocimientos, habilidades y actitudes mías como escritor. Es decir, Daniel Casarín no se va a la forma, o no en este momento, sino que nos dice hay que reconocer estos elementos previos. Entonces él nos habla, por ejemplo, de nuestras actitudes. Entonces él nos pregunta, ¿a mí me gusta escribir? Y estas preguntas les invito a que las hagamos en primera persona. ¿Me gusta escribir? ¿Qué pienso yo sobre la escritura? ¿Qué siento cuando escribo? ¿Por qué escribo? ¿Y por qué Casarín nos habla de las actitudes? Porque es que son las actitudes las que van a estar allí subyacentes en todo mi quehacer como escritor o mientras hago esta producción, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo reflexionemos porque lo que pensemos va a estar ahí presente en todo momento. ¿Qué habilidades requiere? Entonces él aquí nos dice analizar la comunicación, es decir, estos elementos de lo que quiero transmitir a otros, por qué lo quiero transmitir, por qué en este formato y no en otro, por qué en este espacio y no en otro tipo de revista, por ejemplo. Buscar ideas. Nos pide que hagamos esquemas, o sea, que busquemos las maneras de empezar a ordenar y aterrizar todas estas ideas que nosotros tenemos, porque ya hablábamos de que escribir ante todo es cómo traslado mis ideas y las materializo, ¿no? Nos invita a hacer borradores, a valorar el texto, a rehacer, es decir, nos invita a considerar como normal y parte del proceso permanente reescribir. Y eso es una invitación aquí. O sea, en la medida que yo tenga un texto y lo ajuste, o si lo escribimos en colectivo, lo mejoremos, hagamos más y más borradores, lo vayamos puliendo, eso hace parte del proceso de producción. No es que seamos malos escribiendo, no es que no la tengamos clara, no hace parte del proceso. Y él también nos invita a reconocer esos conocimientos que necesitamos para el proceso de escritura. Entonces él nos habla de pues, que debemos tener o reconocer unos niveles de formalidad en la escritura, que uno cómo los va adquiriendo en la medida en que uno se va aproximando a textos más complejos, en la medida en que el lenguaje, los recursos que consulta o que lee pues, es más elaborado, que leo variedad de textos, es decir, no solamente leo por ejemplo prensa, sino que también empiezo a leer informes, también empiezo a leer informes periodísticos, informes de investigación, empiezo a leer monografías de grado, empiezo a leer libros más complejos, comentarios. Eso me va dando a mí unas estructuras que yo voy luego a plasmar y sobre las que si necesito pues debo empezar a consultar y aproximarme mucho más. Nos habla pues de tener claras más o menos unas estructuras mínimas para que un texto sea coherente. Aquí de todas formas lo vamos a tratar más adelante. Nos habla pues también de la cohesión, de tener más o menos claras las funciones, los pronombres, los adjetivos, los verbos, la puntuación, es decir, para qué utilizo yo cada recurso, que eso podría parecer de pronto uno tal vez de primera se puede decir, uno ya conoce eso, pero realmente tenemos tan clara la puntuación, realmente tenemos claro, por ejemplo, la función del punto, cuando es punto final, cuando es punto seguido, cuando utilizo los dos puntos, o sea, tan claro de verdad lo tenemos en la función, lo identificamos y leemos correctamente cuando leemos un texto, cualquiera que sea el texto. Entonces son estos elementos que uno tal vez equivocadamente puede decir, sí, los tengo clarísimos, pero la invitación es revisemos. Elementos gramaticales y autotipográficos, presentación del texto, es decir, esa estructura pues, que necesito para publicar. Andrea nos contaba al principio, entonces uno presentaba el documento y no hay que ajustar A, B, C, D, E, pero en la medida que va pasando el proceso ya uno va adquiriendo unos conocimientos a partir de la experiencia y entonces ya tiene que en este tipo de revistas, por ejemplo, o editoriales, entonces las estructuras son de esta manera. Ahí uno va adquiriendo a parte del proceso. Y los recursos retóricos, es decir, cómo voy contando yo
las cosas de acuerdo a la estructura que yo haya escogido, el tipo de comunicación, a mi público objetivo, a mis intenciones también. Entonces, estas son esas reflexiones y elementos que hay que tener claro que es importante precisar. Mi intención, el por qué escribo, el para qué escribo, el apropiarme de la escritura como mi posibilidad para expresar mis ideas. Y estos elementos que nos tipifican conocimientos, habilidades y nuestras actitudes. Y aquí, en el marco de esto, cuando ya hemos definido lo breve, cuando ya hemos hecho estas reflexiones, viene algo fundamental, y es que reconozcamos el tipo de escritura más adecuado según mi intención al comunicar. Entonces él aquí nos pone de acuerdo a intenciones, nos habla de objetivos, de la audiencia y las formas en las que yo puedo comunicar eso. Entonces lo vamos a ver rápidamente. Cuando es un tipo de escritura personal es porque su objetivo básico es explorar intereses personales. La audiencia, pues es el autor mismo, porque es la manera en la que va a plasmar esos pensamientos que tiene. Y esa es la base para todo tipo de escritura, es libre, es como uno le vaya fluyendo, como va surgiendo, exacto. Fomenta la fluidez y el hábito de escribir, facilita el pensamiento. ¿De qué formas yo puedo manifestar este tipo de escritura? A través de diarios personales, cuadernos de viaje de trabajo, ensayos informales y narrativos, el habla de torbellino de ideas, ideogramas, recuerdos, listas, agendas, lo que uno resumiría de pronto como en diarios personales, ¿no? Que allí pueden haber no solamente letras, sino también dibujos, y uno raya, con el sticker, con distintas tintas, lo que quiere expresar y demás. Entonces, esto es si yo quisiera hacer un tipo de escritura personal. Sin embargo, la invitación es, si quiero fortalecer la escritura, empezar por acá. Es decir, darle el lugar y la importancia al ejercicio de escribir libremente. Porque esto va a ir fortaleciendo esa competencia y me va a ir acercando mucho más a la escritura como mi posibilidad para la expresión. O sea, en la medida que yo me apropie de eso, pues lo voy afianzando mucho más, voy convenciendo más de que es mi posibilidad. Entonces, esto lo hago si empiezo a tener un ejercicio, digamos, habitual de escritura personal. Lo segundo es una escritura ya más de tipo funcional, que su objetivo básico, ¿cuál sería? Comunicar, informar, estandarizar la comunicación. La audiencia, pues ya no son otras personas, ¿no? Exactamente estandarizada. Sigue fórmulas convencionales, se utilizan ámbitos laborales y sociales. Por ejemplo, ¿cuál sería la estructura básica de un correo electrónico? No sé si han visto ese meme que dice, se me puede olvidar el archivo al punto, pero nunca el saludos cordiales. Tal cual. Porque ya hemos construido unas convenciones sociales, en este caso en el mundo digital, en donde si escribes en mayúscula, terrible, si no pongo el saludos cordiales, es mejor poner decir disculpe, se me olvidó el apunto, aquí lo remito, que no saludar, claramente, ¿no? Porque hemos ido también comprendiendo como esas dinámicas, o sobre esas dinámicas vamos nosotros también traspolando como este ejercicio de escritura. ¿De qué formas yo expreso esta escritura de tipo más funcional? Correspondencia comercial, administrativa, cartas, contratos, resúmenes, solicitudes, invitaciones, facturas, etc. Quienes, bueno, entiendo que tú eres abogado, no sé si hay más abogados acá, pero creo que en el campo jurídico hay unas estructuras súper claras y son, a menos que haya un cambio en la jurisprudencia o algo así, pero hay unas estructuras claves, partes de los documentos que no pueden faltar, y creo que todos, así no seamos abogados, sabemos, por ejemplo, cuando uno descarga una ley, una sentencia, considerando no sé cuántas páginas, y luego resuelve 2 puntos, y bueno, y ahí es donde uno que no es abogado, entonces uno, bueno, no me interesa si lo resuelve, ¿qué pasó? Entonces me voy a resuelve y ahí
¿verdad? Porque son estructuras ya, digamos, estandarizadas, formales y no van a variar. ¿Qué otros tipos de escritura existen? La escritura creativa, que su objetivo pues es satisfacer necesidades, de inventar, de crear ese campo, esa posibilidad en donde yo tengo libertad, es decir, no es estructurado o estandarizado el asunto. Busca pasarlo bien, busca inspirarse, inspirar a otros, busca experimentar, busca jugar con el lenguaje y de qué maneras yo puedo expresar ese tipo de escritura. Cuando hago ensayos, cuando hago cartas, canciones, anécdotas, novelas, mitos, poemas, y todo el campo de la escritura creativa es súper amplio y tiene, digamos, esta principal intención, ¿no? O sea, movernos a esa producción creativa, ser estandarizada, a reflexionar sobre nuestras propias vivencias, sobre las vivencias de otros. O sea, aquí hay libertad para el humor, para la sátira, para la anécdota, el chiste. Aquí hay todo tipo de posibilidades y formatos hay muchos. El otro tipo de escritura es la expositiva, que tiene como principal objetivo explorar y presentar información. Las audiencias pues son el autor, pero también otros públicos. Se basa en hechos objetivos, se mueve y es característica en el ámbito académico y laboral. Busca informar, describir y explicar los procesos, los resultados, los hallazgos. Sigue modelos estructurales y busca una claridad. ¿En qué formatos yo hago eso? Informes, exámenes, cartas, ensayos, manuales, el ejercicio periodístico, literatura científica, noticias, entrevistas, normativa, instrucciones. Y cuando aquí nos habla de literatura científica, enriquezcámoslo nosotros. ¿Qué sería literatura científica? Artículos, libros, capítulos de libro, informes. Pero todos estos en general se basan en hechos objetivos, demostrados, comprobados, producto de un proceso de indagación, investigación, ya sea de tipo cualitativo, cuantitativo, mixto, pero digamos hay unos hechos detrás, no es creativo, ¿no? O sea, no es donde yo pongo la sátira, juego con la realidad, juego con el lenguaje. Aquí no pasa eso. Y el otro tipo de escritura es esta que es persuasiva, que su objetivo principal es influir y modificar opiniones. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué formatos creen ustedes? Columnas de opinión, ¿qué más? Columnas de opinión en sus múltiples formatos, eso es escrito, impreso, digital, en video, podcast, allí tenemos múltiples posibilidades. ¿Cuáles son las audiencias de esa escritura de tipo persuasivo? Siempre van a ser otras personas, es decir, porque mi intención es mover la opinión del otro, convencer. Exactamente. Entonces, va a poner énfasis principalmente o en emociones o en la razón. Se mueve también en ámbitos académicos, laborales, políticos, bastante, no tan político creo. Puede tener estructuras definidas y puede ser una escritura real o imaginaria, o sea, a lo que estoy refiriendo. ¿Y cómo así que real o imaginaria? Bueno, yo puedo hablar, en mi opinión, sobre, no sé, cambio en la legislación para la regulación del uso de cannabis recreativos, y lo puedo escribir de una manera formal, o voy a crear una fábula donde se hable de esto. Entonces, había una vez un loro y una serpiente, y entonces empiezo a hacerlo, y ahí empiezo a presentar mis ideas, y al final concluyo, y tal como el loro de Colombia, entonces ahí utilicé otras figuras, pero de todas formas mi intención es persuasiva, utilicé elementos o cito situaciones reales, en este caso en un contexto, en el marco de las decisiones políticas, y no por eso deja de ser persuasivo. Entonces ahí tengo un poco más de poder también. ¿Listo? Aquí nos lo dice, ¿qué tipos de escrituras son persuasivos? Editoriales, cartas, ensayos, publicidad, anuncios,
artículos de opinión, columnas, entre otros. Nosotros principalmente estamos aquí convocados por qué tipo de escritura. Académica. Okay. Expositiva y persuasiva. Ok, muy bien. Y sobre eso, entonces, a partir de la siguiente clave, vamos a empezar a centrarnos en estos dos tipos de escritura. Pero nos parece importante que recordáramos un poco las múltiples posibilidades que hay para la escritura. Listo. ¿Tenemos preguntas con esta primera clave? ¿Se acuerdan cuál era la primera clave? Hacer reflexiones previas. Voy a resumir así, y es primero recordar que la escritura ante todo es mi posibilidad de expresión y comunicación, que si hay que hacer una reflexión profunda porque de pronto si existen hay estas ideas tal vez un tanto negativas de rechazo, de tedio frente a la escritura, porque eso subyace a mi proceso de producción y es importante reflexionar. Luego entonces empezar a definir esos elementos de conocimiento, esas habilidades, esas actitudes que yo tengo, y en la medida que empiezo a definir el por qué quiero hacer esto, el para qué, cuál es mi intención máxima y más importante con esto que estoy haciendo, entonces empezar luego a definir qué tipo de escritura quiero, para qué tipo de público, según mi intención, ¿sí? Entonces ahí, esto es lo que está contenido en esta primera clave de la reflexión expresa. Todavía no hemos cogido el lápiz para escribir. En este momento todavía. Para la segunda clave que queremos compartir con ustedes es la legibilidad. Legibilidad viene de legible, es decir, que se puede leer. Entonces, aquí legible tiene dos connotaciones. Una que es de tipo como tipográfico, y voy a tomar el ejemplo, perdón, la compañera está escribiendo mal. Entonces es cuando uno mira la letra y dice, wow, qué letra tan linda, o, uy, no se me entiende. Ese es un tipo de legibilidad. Pero el otro tipo de legibilidad es cuando visualmente, por como está organizado el texto, entonces yo lo siento como un poco más asequible y más ágil, o lo siento, al contrario, más denso, más pesado, como, uy, esta es una página, pero como que no la voy a pasar. Entonces, la palabra legibilidad aquí tiene esas dos connotaciones, pero nos vamos a centrar principalmente en esta segunda connotación de legibilidad. Legibilidad entonces es que es comprensible, que es claro, según Casale, que es el autor que les conté que estamos tratando aquí hoy. Es el grado de facilidad con el que se puede leer y comprender un texto. O sea que hay niveles de facilidad, sí. Y sobre eso es la segunda clave. Vamos a hacer un ejercicio. Las preguntas, les voy a pedir, ahorita les vamos a proyectar algo, entonces les voy a pedir que observen muy bien, pero que retengan estas preguntas, porque como quiero que todos miren, pues no me voy a poder borrar esta diapositiva. Las preguntas son, ¿cuál de las siguientes páginas crees que está mejor escrita? ¿Mejor ordenada? ¿Cuál crees que sería más fácil de leer? ¿Listo? Las tenemos ahí presentes. ¿Cuál creo que es más fácil de leer? ¿Sí? Así a simple percepción yo digo, esa está bien escrita, esa está más o menos, esa no. ¿Listo? Entonces vamos a tomarnos unos momentos para revisar. Detengan allí las percepciones que tengan y esperen y yo no acabo. ¿Listo? ¿Ya observaron? ¿Tomaron su decisión? ¿Ustedes qué dicen? Aquí me gustaría escuchar a alguien que no haya participado antes, pero ojalá voluntariamente. ¿Alguien voluntariamente?
Sí. Pero el profe lo va a devolver. Revisemos nuevamente a B y luego revisamos nuevamente C y D. Es decir, ¿ya tomaron su decisión? No, vamos a escuchar la percepción que tú. ¿Recuerdan las preguntas? Las preguntas es, ¿cuál de los siguientes textos creo que está mejor escrito? ¿Cuál creo que es más fácil de leer? ¿Verdad? O sea, entonces el profe nos va a compartir. Buenas tardes, mi nombre es Valencia. Para mí, muy fuerte. Para mí está entendible y sería más fácil para leer la B, porque veo que la estructura pues es una estructura descansada, que no coge unos párrafos largos, y si yo me pongo a leer sería más fácil de comprender y menos tediosa para hacer la lectura. Muchas gracias. Por aquí, ¿alguno de ustedes? Pues la boca de a mí no. Profe, que si la podemos cambiar, por favor, Bueno, estoy de acuerdo que la B es como fácil para leer, pero considero que la D es como, tiene la mejor estructura que me permite, además de descansar, con el último párrafo que es fuerte como la conclusión, así que el tema de la estructura. por aquí. Lo que dice la literatura es que la simetría en la extensión de los párrafos es muy importante para la comprensión lectora. Entonces, de acuerdo acá con el profesor Delgado, que el texto B de pronto va a permitir un texto ameno, comprensivo, con unas pausas que va a hacer que el pensamiento también pueda desarrollarse, digamos, con éxito, en el sentido de que pueda comprender el mensaje que quiere transmitir el escritor. Entonces, la extensión de los párrafos, de las frases, es fundamental, y la simetría, ojalá que los tamaños de la extensión de cada párrafo sean similares, porque va a facilitar mucho la comprensión del texto. También las frases muy cortadas van a generar rupturas también en la comprensión y en el pensamiento. ¿Alguien cree que de pronto el texto A o C o D puede ser mejor? Bueno, aquí el compañero nos decía, yo creo que puede ser más mejor la lectura de la B, pero creo que puede estar mejor estructurada la D. ¿Alguien comparte otra opinión diferente? Depende. Adelante. Bueno, yo creería que depende también de lo que estemos expresando, plasmando en el texto. Porque pues aquí estamos viendo, pues obviamente es como, yo que sí, más o menos como la extensión que entendemos que es. Pero por ejemplo, podríamos pensar que el C no podría tampoco, podemos mandarlo tampoco a descabezarlo, porque si estamos hablando de un listado de cosas que son muy puntuales, pues tendría lugar que se utilizara esa estructura. Pero el C puede ser una receta, El C puede ser una receta, señor. Eso iba a decir yo. La A es del otoño del patriarca, el B es una canción, el C son los ingredientes para una receta de cocina, y el D puede ser una necesidad real de escribir, o no tiene una intensidad así tan simétrica. Sí, para mí creo que el B
está como mejor escrito, pero también pienso que teniendo en cuenta las clases de puntuación que se coloquen, unos puntos y coma, unos puntos seguidos, puede ser que la idea de ese párrafo esté bien estructurada y se facilite su lectura, pienso yo, pero creo que la B está mejor escrito y más fácil de leer. O sea, es el otoño del patriarca. Sí. Entonces el autor aquí nos dice, recordemos, tenemos clara legibilidad, es el nivel de facilidad con el que yo leo un texto y lo comprendo. ¿Listo? Entonces él nos dice, como hay niveles, ¿no? Hay legibilidad alta y hay legibilidad baja. Y la profe Narcis nos daba las claves ahorita. Y es la legibilidad alta, es decir, esta que yo percibo más ágil, mejor estructurada y para la lectura, es aquella que tiene palabras cortas y básicas, o sea, un lenguaje sencillo, frases cortas, un lenguaje concreto, unas estructuras que favorecen la anticipación, es decir, algo también el uso de conectores, de la puntuación, de comunicar las ideas de cada párrafo, la idea global o las ideas globales y las ideas secundarias y terciarias con las que voy a organizar y a transmitir estas ideas que quiero comunicar a otros. Hay presencia de repeticiones, ya vamos a hablar un poquito cómo es que repetir, ya miramos. Hay presencia de marcadores textuales, hay situaciones lógicas del verbo, hay variación tipográfica, es decir, hay esta riqueza visual también que nos dan las cifras cuando utilizo negrilla, cuando utilizo cursiva, cuando pongo viñetas. Todos estos recursos visuales me ayudan a tener una legibilidad alta. ¿Qué me resta en legibilidad? Cuando tengo palabras largas y complejas, cuando las frases son muy largas, cuando el lenguaje es abstracto, cuando tengo subordinadas e incisos demasiado largos, o sea, ese pie de página se me vuelve media página. Creo que nos ha pasado o lo hemos visto o nosotros mismos tenemos tan claro y queremos especificar también ese pie de página de pronto que se extiende uno. Exactamente. Entonces ahí yo tengo que tomar decisiones sobre el texto. Lo vuelvo a otra página, explico a un capítulo aparte que hago con eso. O si definitivamente no merece el lugar por la extensión o lo que sea, pues entonces debo reducir y ser muy concreto lo que yo diga en ese pie de página. Por ejemplo, enumeraciones excesivas, poner las palabras importantes al final, la monotonía, la forma de escritura. Entonces estos son elementos que me van a restar a mí legibilidad o que me van a aportar mayor legibilidad. Bueno, si se me va la voz en algún momento me dificultamos y tengo un problema. No, solamente para agregar que digamos que los ejemplos quiero agregar que los ejemplos también nos proponen dos cosas. Leer también es una cuestión de ritmo. Leer no solamente seguir unas letras a partir del ojo y la decodificación en el cerebro, sino que leer tiene ritmos como la música, ¿sí? Y si escribimos con ritmo, tenemos la posibilidad de que el lector gane ritmo en la lectura y eso permita también mayor legibilidad en términos de capacidad de comprensión. Digamos que no podemos descartar los anteriores ejemplos como que este es el bueno, este es el malo. Pareciera que la B nos convence más porque tiene esta estructura un poco simétrica con la que uno gana ritmo. Se supone, y las sugerencias de la redacción contemporánea, porque esto también es histórico, es que nos pareciéramos un poco a la B. La redacción contemporánea nos dice es bueno acercarse a la B porque gana ritmo, porque solamente visualmente provoca más ganas de leer
que párrafos demasiado largos. A todos nos pasa que cuando abrimos una página y es una chorrera sin ningún vacío, uno ya se cansa, ¿sí? Entonces, digamos que esto se llama ritmo en la lectura, y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar. Pero no son fórmulas absolutamente quietas que hay que seguir, son las sugerencias que nos permiten lo que se llama legibilidad, ¿sí? Que nos permita, digamos, ganar un ritmo, y que, por ejemplo, les decía que también es histórico porque en el siglo XVII no se escribía así, sino que se escribía más como el D o como el A, ¿sí? Era larguísimo, y a medida que fue pasando el tiempo, y en Europa se sigue escribiendo más en párrafos extremadamente largos, por ejemplo en filosofía alemana, en sociología francesa, nos parecemos en la psicología, bueno, mis compañeros se enfrentan a textos como el A, pero eso tiene que ver con el orden de complejidad de las ideas, ¿sí? Para quienes apenas estamos aprendiendo a escribir, que necesitamos madurar esa cuestión, lo que sugerimos es arrancar por la B, como una forma de inicio. Ya después la escritura nos irá conduciendo por unos caminos otros, pero nos parece que este es un primer ejercicio para ganar legibilidad, son textos mucho más comprensivos, pero después eso cambiará de forma, ¿sí? Entonces ahí hay una recomendación que nos parece importante hacer. Ahí está perfecto. Entonces, bueno, ya el propio Marco lo decía, es esa invitación que se hace, pero también variará según estos procesos, de maduración de la escritura, también lo que queramos decir. Ya ustedes decían, algo puede llegar a ser una receta, y cuando ustedes nombraban lo de receta, y el propio Marco también nos recordaba, esto también es histórico. Yo no sé si de pronto ustedes han tenido la posibilidad de acceder a libros de recetas muy antiguos me refiero de pronto que se publicaban en la época cuando la mamá era muy joven o de la abuelita. Bueno, esos, en mi casa sí había mucho libro de recetas, mi mamá los tenía, y yo sí recuerdo que las listas de recetas eran así, visualmente se veían así. Y estaba recordando cómo son los libros o los recetarios de hoy en día. Bueno, si son digitales, tienen animación y un montón de elementos que no están en forma escrita, pero de forma escrita, de todas formas, las maneras de expresar también han cambiado bastante y se ha reducido muchísimo, porque también como personas hemos ido cambiando, y hoy, si vemos una receta con todos esos elementos, uno lo primero que pensaría sería que es muy complejo. Y al contrario, los recetarios lo que buscan es movernos, invitarnos a apropiarnos de la cocina y a preparar cosas de forma muy rápida, muy ágil, o que no nos tome tanto tiempo, o que sean con ingredientes fáciles de conseguir. Entonces, allí también yo hacía el ejercicio y recordaba, sí, yo recuerdo esos libros que son muy, muy antiguos, y cómo hoy en día uno encuentra estos contenidos que son completamente distintos. ¿Qué recomendaciones nos hace el autor para fortalecer esa alta legibilidad en los textos? Entonces él nos dice, lo primero es usar un lenguaje apropiado para el lector. ¿Yo cómo defino ese lenguaje? ¿En qué momento yo lo definí? Cuando defino. Gracias. En la primera, claro. Cuando yo he definido ya mis intenciones, lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer. Ahí su merced ya definió ese público al que se va a dirigir. Entonces, él nos dice, utilice un lenguaje apropiado al lector de acuerdo a sus necesidades y conocimientos. Es decir, ¿cómo hago yo, por ejemplo, un informe, no sé, del DANE, pero que sea asequible a niños? ¿Cómo voy a organizar la información visualmente? ¿Qué elementos voy a incluir? ¿Qué palabras voy a utilizar? Bueno, apropiado al lector, a sus necesidades y conocimientos, es decir, ¿qué significa eso? Que yo tengo que conocer quién es mi lector. Es decir, yo debo saber las características de este público al que yo me quiero dirigir. No es solamente decir, por ejemplo, voy a presentar este informe a niños, sino necesito saber de qué niños por su edad están más cercanos a un lenguaje escrito o visual.
ya dominan un poco más de texto, digamos, les es comprensible, qué tipo de lenguaje les es comprensible, qué recursos yo voy a incorporar allí para comunicarme adecuadamente con este público, es decir, debo conocerlo, ¿no? Es decir, que se adapta a cada situación. Por ejemplo, nos dice aquí el autor, las ponencias para científicos incluyen terminología y datos específicos que solo pueden entender los especialistas, porque son para quiénes. Porque estábamos en un congreso de una subespecialidad de la ingeniería agroeconómica. El resto de mortales quedamos perdidos en el mapa, pero los que son especialistas, pues ellos sí, y para ellos sí es adecuado hacer el mapa, ¿no? Pero los manuales de difusión usan un vocabulario más corriente y asequible para todos. Pensemos, por ejemplo, en un manual de instrucciones de algún electrodoméstico en la casa, o por ejemplo para armar un mueble. Están pensados en un lenguaje de una manera que casi sin palabras, y si quisiera tenerlas, tiene por allá en turco que uno. Pero el dibujo está tan bien pensado que usted entiende, es que es este tipo de tornillo aquí, no es otro tipo de tornillo. Eso es lo primero. La segunda recomendación que nos hace es tener un diseño racional que permita encontrar la información importante enseguida. Es decir, a veces uno cree, y bueno, eso aplicaría según el tipo de formato, pero aquí el autor nos dice, ojo, porque usted tiene que poner la información importante al acceso, rápido. Piensen en un ejemplo que ustedes hayan visto tal vez recientemente en redes sociales, en el que hayan encontrado información rápida. ¿Cuándo ustedes dijeron que encontré el dato que necesitaba? Puede ser, les ha pasado que ven un titular de una noticia y leen el link o la entradilla, es decir, como el resumen de la noticia, que ustedes ya supieron de qué se trataba. No significa que vayan a leer, pero esos son recursos que nos permiten a nosotros un acceso muy rápido a la información que necesitamos, ¿verdad? O cuando yo abro la noticia porque quiero ampliar un informe que salió, y entonces hay como estos elementos visuales que me destacan ciertas cifras. Durante la pandemia, el índice de pobreza en Colombia creció en un 20%. Y usted encuentra el texto destacado, o sea, viene todo el texto en una letra igual, pero hay un elemento, una letra mayor, o está en cursiva, o está en otro tono, o está en comillas, o le ponen un color de fondo, de tal manera que usted identificó rápido el dato. Es decir, usted leyó, y usted sigue leyendo la noticia, pero usted, es que en la pandemia pasó eso, es que en economía sucedió aquí, mejoramos en esto, disminuimos este. Y usted rápido se queda con esos elementos. Entonces, brindar esos recursos para que la persona o sus lectores se identifiquen rápido, digamos que aumenta esa legibilidad en el texto. Muchísimas gracias. Él nos dice como cuando yo pongo títulos o subtítulos en un texto. Eso también me ayuda porque es una forma en la que yo estructuro lo que quiero comunicar. Por ejemplo, en esta presentación, ¿cómo lo hemos hecho? Hay una diapositiva que dice clave 1. Bueno, hay una diapositiva de presentación, luego una de contenido que está organizada distinta. Luego viene la clave 1, entonces tiene un color distinto, la letra es de un tipo, un tamaño diferente, y allí luego vienen otras diapositivas en fondo lado. Pero luego viene la clave 2 y así yo empiezo a marcar visualmente. De tal manera que si yo al final, digamos, hiciera un repaso, yo puedo pasar de una a otra fácil y decir aquí esto, aquí esto, aquí aquello. Entonces esa es la manera en que yo puedo empezar a mejorar esa legibilidad en mi texto. Los datos relevantes ocupan las posiciones importantes del escrito, que son las que anteló o ve primero. Es una cuestión de percepción. Que no ocurre aquello tan típico de que la letra pequeña del pie de página en las notas, entre paréntesis, es la que trata de lo que realmente nos afecta. Es decir, yo no puedo dejar para el pie de página o anotaciones al pie lo más importante de mi texto. Porque es que me inspiré tanto que me quedé en la introducción del texto. No, pues una buena introducción es importante, pero tengo también que saber organizar los elementos y dar importancia a aquellas ideas que yo quiero destacar.
La otra recomendación, se puede entender la primera vez que se lee. Yo diría, se debe entender la primera vez que se lee. No te fíes de las relecturas. Es decir, ¿qué es una relectura? Cuando usted, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, o sobre nuestras propias ideas, o sobre las ideas que otros nos cuentan, que uno lee y me dice, ¿qué? ¿Tengo qué? ¿En qué momento pasamos a este punto? Y uno no supo. Entonces, eso no puede pasar. Dice, cuando tienes que detenerte a menudo porque has perdido el hilo sintáctico de la prosa, cuando tienes que volver atrás para cogerlo de nuevo, es señal de que la escritura no está funcionando. La prosa llana tiene que captarse a la primera, es decir, tiene que estar escrito de tal manera que la persona no pierda el hilo. Y cuando cumple los requisitos legales necesarios, en este caso, digamos, pensemos en citaciones o estructuras, por ejemplo, si yo soy abogado y trabajo pues, en un despacho, yo tengo que cumplir con unos formatos, con unas estructuras, ¿no? Es un asunto imperativo y ya de orden legal que yo debo hacer. De pronto no nos pasa en otro tipo de publicación, ¿sí? En otro tipo de escritos, pero sí es necesario en todos los casos, si es académico, la correcta citación. Entonces yo ahí debo mirar cuál es el marco o el que me va a regular la citación, cómo lo debo hacer. Además que yo aquí hago una cuña sobre las normas APA y es que la última versión incluye todos estos lenguajes digitales en los que nosotros hoy nos movemos. Entonces cuando yo quiero citar un video de YouTube, porque es que ahí es la única parte donde está la conferencia del psicólogo tal, y es la única parte que encuentro porque el resto son textos. Entonces, ¿cómo hago yo para citar eso? Entonces antes, digamos que habían unas orientaciones, pero hoy en día, y es algo que a mí me parece muy valioso, porque siento que estaba como ese pendiente, ¿no? Por incorporar cómo cito un tweet, cómo cito información que es recuperable, cómo hago cuando pueden ir a consultarlo, cómo hago necesitación, cómo hago cuando cito jurisprudencia. Entonces todos esos elementos están ahí incorporados. Entonces se trata también de familiarizarnos con esos, digamos, marcos académicos en este caso que nos permiten un ejercicio adecuado en la escritura. Y además, otra cuña es, por favor, además de familiarizarse, las sugerencias en la medida que vayan escribiendo y surgiendo esas situaciones que sean necesarias citarlas, hacerlas citar de una vez. Porque si no, ese devolverse usted 10, 50, 130 páginas en su libro, eso es muy tedioso. Ya. Entonces, pues la idea es, en la medida que voy haciendo, voy generando mi referencia. Preguntas hasta acá sobre la legibilidad, cómo funciona, las recomendaciones. Listo. Viene nuestra tercera clave. Y son los párrafos. ¿Tenemos claro qué es un párrafo? ¿Cuál es la unidad más pequeña? Un párrafo es como un poco los bloques que veíamos ahorita, ¿no? Visuales, ¿cierto? Pero ¿cuál es la unidad más pequeñita? Las palabras ordenadas de cierta manera me forman una frase, y un conjunto de frases me forma oraciones que a su vez me forman párrafos, y el conjunto de párrafos me forma. ¿Sí lo tienen claro? Muy bien. Entonces, párrafo se suele definir como el conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Es una unidad intermedia, superior a la oración e inferior al apartado o al total del texto, con valor gráfico y significativo. Tiene identidad gráfica porque se distingue visualmente, lo que hablábamos en la clave anterior, en la página, como hemos visto en el juego anterior. Empieza con mayúscula a la izquierda, en una línea nueva, y termina con punto aparte. También se simboliza con estos signos que nos da ahí. Tiene unidad significativa porque trata exclusivamente de un tema. Y yo aquí hago énfasis porque a veces creemos que
por tratar de unir una idea con la otra, entonces dejamos dos ideas en un mismo párrafo. Y no es correcto. Repito, tiene unidad significativa porque trata exclusivamente un tema, subtema o algún aspecto particular en relación con el resto de mi texto. Entonces, ese es un párrafo. Tiene funciones externas, dos funciones, la externa y la interna. ¿Tienes tú? Bueno, entonces seguimos con las funciones, ¿cierto? La primera, siempre que tiene que ver que como una unidad supraracional de los textos, el párrafo permite generar esas divisiones, permite generar esa identidad visual que se traduce en términos de las ideas que yo elaboro dentro de un texto. Se supone que el párrafo contiene una unidad temática completa, ¿sí? Elaborada a partir de unas oraciones. Ahorita vamos a ver la idea de la oración principal, la idea de las oraciones complementarias. Entonces, aquí dice que en los textos breves de 2 páginas o menos el párrafo es trascendental porque no hay otra unidad jerárquica, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos estos textos cortos que no tienen subtítulos ni apartados numerados, la lógica visual del párrafo es la que me permite ver y dividir las ideas en las que estoy construyendo mi texto. De esta manera el párrafo tiene a asumir funciones específicas dentro del texto, donde se habla de párrafos de introducción, de conclusión final, de recapitulación, de ejemplos y de resumen. Aquí ¿qué queremos decir con esto? Que los párrafos en mis textos están ubicados con una intención particular. No ponemos párrafos porque sí, o porque uno solamente va seguido de otro. Los párrafos tienen una función. Hay párrafos que introducen un tema, hay párrafos que aclaran un concepto, hay párrafos que enumeran y ejemplifican, ¿sí? Y digamos que esa característica y funcionalidad del párrafo tiene un sentido dentro de la escritura, ¿sí? Y es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta que cuando estamos componiendo textos, estamos dándole funcionalidad a los párrafos. Si tengo un apartado en el cual yo quiero desarrollar un concepto, tengo que pensar la funcionalidad de cada párrafo. En este primer párrafo introduzco el concepto, ¿sí? En el segundo párrafo expongo los autores del concepto, ¿sí? En el tercer párrafo hago una síntesis del concepto a partir de las lecturas. Es decir, que los párrafos tienen funcionalidades particulares, que es lo que permite que nosotros miremos lo que algunos denominamos la arquitectura textual. Los textos tienen arquitectura. Y en ese aspecto es muy importante que nosotros reconozcamos la funcionalidad de los párrafos, la función de los párrafos. Bueno, entonces aquí llegamos como los aspectos que nos parece importante en términos de los párrafos, porque en esto vamos a hacer énfasis acá. Digamos que es muy importante tanto reconocer la función del párrafo como su construcción interna, ¿cierto? Ya vimos que los párrafos tienen diferentes extensiones, que los párrafos permiten ganar ritmos, pero que lo que nos importa a nosotros es la legibilidad. Digamos que hay una cosa que pasa en nuestra experiencia, porque es que la lectura y la escritura son experiencias culturales, ¿sí? La lectura y la escritura es algo que viene con nuestra cultura, es una experiencia. Muchos tendremos diferencias en nuestra biografía familiar y personal sobre la escritura. Infortunadamente, la escritura para muchos de nosotros ha sido una experiencia de la obligación. Escribo para la tarea, escribo para el informe, escribo para la nota, ¿no? Desde ahí tenemos una relación que es un poco distante.
digamos que pensar la idea de la escritura, que era lo que nos proponía la profesora Elizabeth, que es escribir es pensar, sobre todo escribir es pensar. Yo quiero reiterar esa frase porque digamos que nosotros, aquí en la elaboración escritural nosotros tenemos o la escritura se construye en dos ideas que usamos mucho. Por ejemplo, ¿cuántos borradores hacemos antes del texto final? ¿Quién hace borradores antes de su texto final aquí? ¿Cuántos borradores haces antes, Andrés? 5 borradores. ¿Alguien más? Fenómeno, ¿no? Vienen de otro mundo, vienen de otra parte del mundo. Bueno, generalmente no hacemos borradores, ¿cierto? Generalmente no hacemos borradores previos a nuestros textos. A veces, en la locura que ponemos a nuestros estudiantes, pues los pobres hacen una sola lección a las 12 de la noche, les dan el trabajo a las 8 de la mañana. Hacen un solo borrador y se desplayan en 2 horas haciendo un texto académico. Una locura. Cuando el proceso de escritura es una elaboración permanente de lectura, escritura, relectura, reescritura. Los textos académicos que nosotros vemos también elaborados y que nos ponen a leer son producto de muchos borradores, pero nosotros no tenemos esa costumbre. Nosotros no tenemos borradores, porque creemos que la escritura es quizás un procedimiento final, después de que tengo ideas elaboradas, después de que... Y no es así, es más, a veces cuando uno está confundido es mejor escribir, porque escribir te aclara. ¿Sí? A veces, ¿qué nos pasa? No, estoy confundido y no sé qué hacer, me voy a poner a leer. Uno lee un montón de cosas y a veces sigue confundido. ¿Sí? Entonces digamos que escribir es pensar. Cuando decimos que escribir es pensar, es que escribir te organiza el pensamiento y te aclara muchas cosas que de pronto realmente serían, eso nos pasa mucho. Hábleme de este tema y uno se desplaya oralmente, ¿cuál escriban? Me empiezan a traslaдар en la lógica de la ordenación de las ideas. Porque escribir es pensar. Entonces tenemos que religar nuestra experiencia de la escritura con una lógica vital de nuestra práctica cotidiana. Por ejemplo, no sé, aquí si alguno tenga algún rito particular de escribir, de hacer antes de escribir, ¿aquí alguien hace algo? ¿Qué haces vos antes de escribir? Cafecito y leo libros que sean unos 20 minutos y me pongo a escribir a las 6 de la mañana, 6, 5 de la mañana. A las 5 de la mañana con un café. Lo que yo más hago es procrastinar. Ah, claro. No es original. ¿Cómo procrastina? Cuente cómo procrastina. Artículos deportivos, resultados, titulares de prensa. No tengo Facebook justamente por eso. Nunca lo tengo. Y solamente hay una cosa cortica. De las diferencias de los procesos de escriturales que nos han marcado una diferencia en lo digital es que escribir frente a una pantalla es muy diferente que escribir frente al papel, porque las pantallas conectadas a internet no están hechas para concentrar la atención, porque a cada rato te va a caer, te sale la ventanita, te va a jalar cositas. Escribir es un trabajo y necesita una disposición corporal, mental y emocional para poder escribir. Uno no, que me llegó la divina y me senté a escribir, una presentación, el café tiene que ser a las 5 de la mañana, procrastino, me tengo que ver cómo quedaron los resultados de todos los partidos antes de empezar, pero me tengo a las 6 de la mañana, me cansé, no voy a dormir, mañana escribir. ¿Qué otro ritual? ¿Alguien tiene otro ritual antes de empezar a escribir? ¿Caminar antes? Todos tenemos un ritual antes de sentarnos a escribir. Unos tienen que estar en completo silencio, otros tienen que estar escuchando música, unos tienen que salir a caminar, otros tienen que, si no estoy en mi cuarto con mi silla, no escribo. Ahí miren toda la virtualidad que hay en torno a la escritura, es una preparación física, emocional y
¿Todo eso garantiza la buena escritura? No, pero sí son elementos que son parte de ciertas claves de la escritura que son importantes. Entonces, digamos que escribir es pensar, escribir es un trabajo, porque nos impulsa o nos permite construir una elaboración de ideas a través del ejercicio escritural. Y eso demanda que es también un elemento de clave, y es como escribir es un proceso y nunca aprendemos, nunca dejamos de aprender a leer y escribir, porque leer y escribir no es aprendernos el alfabeto. ¿Sí? Ustedes escribimos muy diferentes en primaria, escribimos muy diferente en bachillerato y estamos escribiendo diferente en la universidad. Siempre aprendemos a escribir, siempre aprendemos a escribir. Entonces, dentro de las claves que nos parecen importantes para traer acá es esta clave que teníamos acá de la estructura del párrafo. Voy a ponerlo más grande para que se vea mejor. Ahí se ve mejor. Miren, si los párrafos tienen funcionalidad, las ideas también tienen una lógica dentro de los párrafos. Miren, este párrafo se llama culebrones alienantes, ¿sí? Dice, algunos defensores de los llamados culebrones reivindican estos productos para que las amas de casa se liberen durante un rato de sus preocupaciones caseras. Sin embargo, la cuestión es tan sencilla. Merece la pena no pensar en croquetas y coladas para tragarse la desgracia de un hombre rico, elegante y feliz. La señora en gracia no mejorará su calidad de vida viendo semejantes empeños, tampoco será más rica ni más interesante. Por lo tanto, hace falta replantearse la cuestión de esta manera. ¿Los culebrones son alienantes o más bien embaucadores? Miren que aquí hay toda una diatriba, una crítica en contra a las novelas. A las novelas me parece que se llaman también culebrones y que para algunos de nosotros, o para el autor de este texto, implica que lo que hacen es alienarnos, ¿no? En no pensar en la realidad, apartarnos de la realidad. ¿Cómo construye el autor este párrafo? Pues aquí, con el ejercicio de Casani, ¿cierto? Nos propone que está la introducción del tema, ¿cierto?, con una información complementaria. Nos va a introducir de qué es lo que él quiere tratar, ¿cierto? Entonces dice, algunos defensores de los llamados culebrones reivindican que reivindican estos productos para que las amas de casa se liberen, ¿cierto? Y luego hace una pregunta tesis que después de esto genera precisamente la reflexión sobre esa afirmación que está haciendo al inicio. Luego de la pregunta se responde, ¿cierto?, para llegar a una conclusión. Digamos que las estructuras generales de los párrafos tienen entradas, tienen desarrollos y tienen conclusiones, como las estructuras generales de los textos, ¿cierto? Tenemos que tener muy en cuenta eso porque tiene que ver con parte de la cohesión de un párrafo, dentro de la cohesión de un texto. Y ahorita vamos a ver ejercicios o hacer ejercicios donde revisemos un poco esto. ¿Dónde está la idea principal? Recordemos que un párrafo está compuesto de una idea central e ideas complementarias, ¿cierto? No tiene una idea en las claves de legibilidad que nos exponía la profesora Elizabeth. Había una cosa que era muy importante y es poner la información más importante en el lugar más visible. En los párrafos, generalmente el lugar más visible es el inicio. Se supone que es la recomendación, no pasa siempre. Que la idea principal de un párrafo vaya al inicio, es la sugerencia. Pongo mi tesis principal y la desarrollo con ideas complementarias e ilustraciones. Pero vamos a encontrar en la redacción de textos académicos que la idea principal puede ir arriba en la mitad o al final, ¿sí? Pero nuestra recomendación o las recomendaciones que se hacen en la escritura es que en la medida de lo posible pongámoslo al inicio, porque es
el lugar de entrada o la idea principal con la que el lector se va a encontrar. Y después de eso desarrollamos a través de las ideas complementarias el resto de la unidad temática del párrafo. Esto ya lo saben, pero después lo trabajamos en otro taller si es posible. Recordar que una idea es una oración, una idea es una oración, es decir, que tiene su sujeto, su verbo, su predicado. Y que en la escritura académica a veces no es fácil encontrar el verbo principal. Y ahí hay una confusión, después miraremos eso cómo se ve. Pero es muy importante que si una oración es una idea, entonces, si tengo una idea principal y 4 ideas complementarias, significa que tengo una oración principal y 4 oraciones complementarias. Y si una oración empieza por una mayúscula y termina en un punto seguido, entonces más o menos tengo 4 o 5 puntos dentro de un párrafo. ¿Me sigue lo que les quiero proponer? Las estructuras ideales de párrafos, esa página número B, ¿sí? Está pensándose un poco más o menos que un párrafo, y se sugiere que un párrafo tenga más o menos una oración principal y 4 oraciones complementarias. Es decir, que en un párrafo tiene que haber más de 4 puntos seguidos. Hagan ustedes el ejercicio de recordación de sus textos, a ver cuántos puntos seguidos tienen sus. De pronto es muy probable que no tengan más de 2, es probable, porque escribimos larguísimo, con frases muy complejas y con una perversión que tenemos en la escritura, nos encantan los incisos. Nos encantan los incisos de la escritura. ¿Qué es un inciso? Que yo iba a coger esta mañana el bus. El bus es un bus verde muy bonito, que no tenía aire, y si usted supiera que los aires en este país son tan caros de poner, ya dónde voy, ya voy por los aires y estaba cogiendo un bus. Metí un link, les iba a contar a ustedes que cogí un bus, y después metí el inciso que el bus era verde, y después les dije que no tenía aire y que los aires son muy caros. Un montón de incisos para hacer un bus. Para contarles mi viaje de la casa a la universidad, me puedo obviar que el bus era verde, que no tenía aire y que los aires son muy caros, ¿vale? Pero nosotros tenemos una manía en la escritura, es que llenamos de incisos las oraciones, que van entre comas, que van entre paréntesis, ahí vemos. Y vamos a ver en nuestra escritura, de pronto más adelante, cómo lo recargamos de incisos, que es una clave de la escritura. Los incisos ojalá se usen lo menos posible, se tienen que usar para aclarar, pero en la medida en que tengamos menos incisos tenemos una mayor legibilidad. Entonces, cuando tenemos frases muy largas, o por ejemplo párrafos muy largos pero con 2 puntos seguidos, es porque pasan varias cosas: o tenemos incisos muy largos o tenemos 2 ideas juntas que hay que separar por 2 puntos seguidos. ¿Sí? Estas claves son rápidas y generales. Tengan en cuenta, si lo vamos, si tenemos en la cabeza el modelo B como un modelo relativamente deseable para empezar a escribir, más o menos nuestras oraciones en ese párrafo estarían pensándose en 4 o 5 oraciones que son 4 o 5 puntos, 4 puntos seguidos y puntos finales. Por eso podemos evaluar la calidad de nuestros párrafos al inicio. ¿Cuántos puntos seguidos tengo? Porque se supone que un párrafo es compuesto por ideas principales e ideas secundarias que desarrollan la principal. Y si una idea principal es una oración, cada idea es una oración. Entonces podemos medir por ahí, ¿cierto?, cuántas oraciones construyen un párrafo, ¿vale? Entonces, bueno, si nos vamos acá, ¿no? Perdón. La oración normalmente termina con un punto seguido o puede terminar con un punto y coma. O un punto y coma sería el punto y coma, no ponerlo como punto y coma. ¿Sería para continuar con esa oración? No creo. O en un punto y coma puede terminar una oración.
Yo he leído dos cosas diferentes. Yo no soy la profesora, esta vez me puede colaborar ahí. Generalmente la oración es un punto seguido. Cierra con un punto seguido. Ahora, el lío de la puntuación con el punto y coma, esa es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Poner punto y coma. A veces, algunas recomendaciones es cuando usted no decide un punto y coma. Obviamente hay unas normas muy claras donde usted puede hacer punto y coma que las podemos ver si quiere. Pero es muy difícil de poner. Pero se define en términos de puntuación y claridad, una oración cierra con un punto seguido. Cierra con un punto seguido. Yo no sé por qué si tienes ahí una relación clara. Es que creo que eso también tiene que ver con los aprendizajes que hemos hecho producto de las distintas experiencias sobre la puntuación. Entonces, cuando hay un punto como que nos parece que es el fin del mundo, entonces como que no pongo punto porque todavía no acaba la idea. Pero es que uno puede poner punto y continuar diciendo, o sea, la idea que quiero comunicar puedo continuar desarrollando. Entonces, sí creo profundamente que hay que, esa primera clave de hacer esas revisiones previas de dónde vienen esas ideas que yo tengo, cómo percibo la escritura, cómo el imperativo me ha afectado y me ha impactado en mis formas de escribir, en mis tiempos, en mis ritmos, en mis rituales, en todo esto que hemos hablado, subyace a estos procesos de producción. Entonces yo creo que también está como esa idea de que el punto, uno tiene clarito que el punto es el fin. Entonces uno tiene esta idea fatalista del fin de, ya se acabó y no dije lo importante. Entonces los textos los llenamos de un montón de comas y cuando uno lo va a leer, si uno lo leyera correctamente, uno no le alcanzaría para leer un párrafo. Entonces tiene que ver también con eso. Entonces es completamente válido y esas son ideas que hay que ir reflexionándolas, haciéndolas conscientes e ir cambiando. Y es que es completamente válido, como el propio Marzo decía, que en un párrafo hayan al menos 4 o 5 puntos. Y está perfecto, o sea, no hay inconveniente. Porque tiene que ver con eso que hemos construido sobre los signos de puntuación, sobre los aprendizajes. Y además también porque creemos que a veces escribir es igual, es decir, que en la escritura lo expreso de la misma manera en que van mis pensamientos. Entonces, sobre todo en estas estructuras que son un poco más, digamos, más formales, yo aquí tengo que evitarme, como por ejemplo el propio Marco decía, todos estos incisos y todas estas cosas que de manera verbal serían completamente legítimas para yo contar una anécdota, pero que en lo escrito, como tengo un espacio, un tiempo medio y demás, pues debo retirar porque no son importantes. Recordando el ejemplo que él nos ponía del traslado de la casa al trabajo y toda la información que di que no era importante y ocupé un espacio allí. Entonces es como lo único que yo agregaría. Pero sí, yo, ante la pregunta del profesor Fernando, la vuelvo más por el punto es el que cierra una oración. Sí, yo tengo mucho tiempo con el punto y coma. Sé dónde poner ciertas cosas, pero a veces me saca. Y cuando tengo mucha duda, me apunto al punto seguido. Esto rápidamente porque se nos pasó el tiempo y tenemos que hacer un ejercicio. Aquí hay una propuesta de escribir con un solo punto. Les propongo que vayan leyendo, que pueden leer ahí está legible, para ustedes, legible tipográficamente, para que lo vayan leyendo entre un solo punto, 4 puntos y 6 puntos. Veámoslo mentalmente allí. ¿Listo? Vuelve y juega. Desde la escritura
digamos, todas tienen aquí una lógica de la escritura comprensible, clara y una información. Pero pareciera o se observa que esta tiene más capacidad de legibilidad. ¿Por qué? Por el uso de la puntuación, que desarrolla ideas por aparte, no las junta ni las fragmenta a manera de frases telegráficas. Desarrolla una oración completa. Y miren, una cosa importantísima que después se puede ver, que se llaman los marcadores textuales, que son importantísimos en la escritura para poder ligar oraciones. Hacen afirmación. Los expertos en ganadería se oponen a la importación de estos animales por varios motivos. Los voy a enumerar. En primer lugar, pasa eso, ¿cierto? También, que sería la otra razón, y finalmente, estos son marcadores textuales. En primer lugar, también, ¿cierto? Y finalmente, eso me permite ligar una oración con otra, que le da continuidad. Y miren que no queda tan fragmentado como esta, que es como telegráfica, ¿no? Hay varios motivos en contra. Los países vendedores no han aportado garantías sanitarias. Es como un listado, es como la ABC, es como la C de nuestra mancha tipográfica, que tampoco permite desarrollar líneas completas. Entonces, habría que mirar. Recuerden que una idea es una oración completa que tiene su sujeto, ¿cierto? Su predicado y su verbo principal. Entonces, siempre para que lo tengamos en cuenta. Y la idea de la puntuación, entonces, lo que nos permite es ordenar las ideas de tal manera que tenga una lógica claramente explícita, que tenga un orden muy explícito en su lectura. Bueno, hay muchas formas de la redacción, la de quitar incisos, etc. Queremos solamente poner este que se llama podable y relevante. A veces escribimos un montón de cosas que podemos ir tachando y el texto no pierde sentido. ¿Cuál es la sugerencia? Hagámoslo. En el libro que nos basamos para este texto y para nuestras correcciones de estilo, La cocina de la escritura, inicia el capítulo 1 con la escritura llana. En la academia nos han enseñado que los textos científicos son muy enredados. Entre uno más tecnicismo, le meten más entreverado, o sea, como que es más inteligente. Lo que nos invita a Casani es a que escribamos llano, a que seamos comprensibles, entendibles para nuestro público, obviamente. Le voy a escribir a expertos, le voy a escribir a poblaciones en general, etcétera. Ser comprensibles. Entre otras cosas, porque Casani considera que la comunicación es un derecho. Todos tenemos derecho a adquirir información, y en eso el autor tiene una responsabilidad pública, y es comunicar lo mejor posible la producción intelectual que hace. Entonces, cuando comunicamos y escribimos, estamos garantizando también un derecho de difundir adecuadamente ese conocimiento para eso los correctores de estilo, los editores que apoyamos. Podable y relevante, los dos ejemplos. Cursiva, lo que se va a poder. Un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de supervivencia. Pues te parece a lo del COVID un poco que miedo. Y empezamos a podar. Un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de supervivencia. Importante, nos interesa que sea un gran hospital. ¿Qué significará un gran hospital? Que es muy bueno, que es muy grande. Que otra cosa que nos pasa en la escritura, nos encanta adjetivar, poner adjetivos. Es extremadamente complicada esta situación. Adjetivar y adjetivar y adjetivar. Y lo que se nos propone es un buen ejercicio cuando hacemos segundas escrituras o terceras versiones de nuestros textos, podarlo y relevante. Si le quito esta palabra, ¿mantiene con sentido mi escritura? Si la respuesta es sí, quítela. Es la recomendación. Si la quítela, eso me duele porque es que esto le da como más cosita.
miren el ejemplo y mirarán la efectividad y la legibilidad que hay entre uno y otro texto. ¿Qué me interesa a mí? ¿Abordar lo que está pasando o informarle a mi lector? Ese se llama probable irrelevante. Es una de las claves que es muy práctica, es para que la pongamos en práctica rápidamente. Y tenemos un ejercicio que son las 56, profe Fernando, lo alcanzamos a hacer. ¿Cuánto demora? Pues creo que yo sería entregarles y que hagan el ejercicio. Entonces, Que hagan el ejercicio. Ese también está bueno, ese es el mejorado. va. Entonces, con estos elementos, ¿cierto? Tenemos estos dos ejercicios. Escojan uno de los dos textos, son diferentes. Escojan uno de los dos, léanlo con tranquilidad. Y a partir de lo que elaboramos, hagan una sugerencia. Si están bien, si no están bien, qué habría que quitarles, qué habría que modificarles para que el texto quede. Recuerden que la clave del ejercicio es legibilidad. ¿Qué es legibilidad? Que un texto sea comprensible, que se recuerde fácilmente. Nos damos 10 minutos nomás, es sencillo. Sí. Rayenlo, es para ustedes. Rayenlo todo lo que quieran. ¿Qué quieren quitar? Los puntos, hay información que sobra. Esta frase de arriba porque es la idea principal. Rayenlo como mejor consideren. Es un texto más bien periodístico.
Bueno, ¿cómo les ha ido con esos ejercicios de revisión? ¿Alguien que quiera compartir un ejercicio de corrección allí? Adelante. En esta fotografía tomada en 1936, aparecen J. Edgar Hoover y su amigo. Hoover era travestido y homosexual. Hoover, el temido y admirado jefe del FBI, fue chantajeado por jefes de la mafia, a los que protegió porque tenía fotografías en las que él aparecía en estados sexuales con torso. Ok, esta es una propuesta. Señora, perdona. Buenas tardes, yo también sobre el mismo texto. En esta fotografía tomada en 1936 aparecen Edgar Hoover y su amigo durante mucho tiempo, Clyde Townsend a la derecha. Hoover, el tantos años tenido de admirado jefe del FBI, fue chantajeado según el libro y el programa de televisión por jefes de la mafia, a los que protegió porque tenían fotografías en las que él aparecía en estados sexuales con todos. Gracias. Pues para mí es muy importante, en vez de poner en un libro y en un programa de televisión, poner como una cita ahí, de pronto una fecha y citar eso del programa de televisión del libro, de la fecha. Parece que eso es lo que sobra un poco. Sí, y es Chile y además que ponerlo así como tan libre, como que y hacer la afirmación como tan fuerte, no apoyarse en algo. Como académico, sí. ¿Alguien que haya hecho uso del primer texto? Señora. La comarca del Valle Penedé se dedicaba a la agricultura. Los cultivos no abarcaban más que un reducido porcentaje de la superficie cultivable. La mayor parte de la comarca estaba constituida por los bosques, matorrales, yermos, marismas y cañaverales cerca del mar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más hizo ustedes el primer texto? Abuelita. Escuchamos esta última propuesta del segundo. Adelante. Bueno, yo hice unas partecitas. Yo creo que en esta fotografía aparece J. Edgar Hoover y su amigo Clyde Townsend. Hoover, según se afirma en un libro y en un programa de televisión, era travestido y homosexual. Hoover, el temido y admirado jefe del FBI, fue chantajeado por jefes de la mafia, a los que protegió porque tenían fotografías en las que él aparecía en estados sexuales con torso. Digamos que es interesante porque lo que hacemos es la idea de la información irrelevante, nos queremos saber que es muy importante. Entonces, nadie tocó la estructura, ¿no? Hasta será la idea principal, pero digamos ahí un muy buen ejercicio para que lo trabajemos. Aquí tenemos el mejorado, no se sientan mal, no tan tranquilos, que es un editor y solamente para que lo miren y solamente vean que ya es su texto. Estas se los regalamos para que lo tengan ahí. No sé si con esto terminamos el taller. Sí, claro, hay que editarlo. Hay que editarlo. Compadre. Realmente, por lo menos yo lo propuse cambiar la parte de abajo, arriba, porque estaba mencionando dos personas de abajo, pero la parte de arriba mencionaba que aparecía una boca, aparecía un sello, no sé si lo puedo cambiar. Es que ese mismo, pero Pero lo podías cambiar, Pues yo también soy muy visual, yo tengo que hacerlo para poder verlo y y aquí como que Súper chévere. Conocer también los procesos propios de cómo es que lo hago. También
Bien, agradecer al profesor Marco y a la profesora Elizabeth, un aplauso para ellos por favor con este taller que creemos que fue bastante importante para todos, aclaramos dudas, que es lo más interesante en estos espacios que está organizando la editorial, para que todos estudiantes, docentes administrativos aprendamos un poquito sobre la estructura de textos académicos, científicos y dos cositas antes de irnos, muchachos. Estamos pendientes, profesores, estamos pendientes de otros talleres que vamos a hacer más adelante para que nos acompañen sobre esa temática de todo lo que tiene que ver con la parte de escritura de texto, sobre publicación de libros, sobre todo el proceso que hace la editorial. Hace unos meses hicimos el de Nota Zapa séptima edición, que creemos que también es importante así lo podemos repetir nuevamente porque eso nos ayuda a estar actualizados sobre cuáles son las normas para publicar artículos, revistas, capítulos del libro. Tenemos aquí un juguito para darles a todos, por favor, para que pasen. E igualmente también tenemos unos libros que vamos a obsequiar para que por favor los miren, cuál de ellos quieren llevar. Nos firman porque tenemos que tener un control de los libros que donamos para que ustedes tengan que leer los libros. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en otra oportunidad.